personas supervivientes de abusos y maltrato suelen tener un patrón común en ellas. Y es que aunque la vida les vaya muy bien, aunque ahora estén en una situación estupenda, y por supuesto están vivas, han sobrevivido a, estos eventos traumáticos, ¿no? Hay algo en lo más profundo de su psique que está martilleando constantemente y dice algo así: mi vida será buena cuando el ofensor o el abusador venga y me lo reconozca y me pida perdón. Si sientes algo así, si quieres escuchar más del tema, quédate hasta el final del vídeo, porque voy a compartirte una experiencia viva que tuve. Como sabes, y si no lo sabes te lo digo, yo he vivido en el Reino Unido, en Londres, viví muchísimos años, y en mi consulta allí tuve una clienta de origen indio, de la India. Una mujer hermosa, muy hermosa, ese color de la piel tan hermoso que tienen los indios, esos ojos negros enormes, vivía en pareja, el negocio, el trabajo le iba muy bien. Sin embargo, arrastraba algo en ella que provocaba que tuviera dolores físicos de manera permanente. Siempre le dolía algo y nunca se encontraba nada. Llegó a la conclusión de que era psicosomático y vino a mi consulta. Entonces me habló del tema. Me dijo que el que su padre la hubiese abusado sexualmente durante años era algo que sabía su pareja, otros 2 terapeutas que había consultado antes que yo y yo. Y no se lo había dicho a nadie. Hablamos del tema, por supuesto. Ella quería, en principio vino porque quería deshacerse de estos dolores psicosomáticos en el resto del cuerpo. Pero evidentemente afloró lo que tenía que aflorar, lo que tenía que salir y dar la cara para sanarse, para limpiarse. Estaba muy enfadada con el padre, estaba muy enfadada con la madre, pero se decía que lo entendía, que lo comprendía. Y es que es verdad, a nivel mental podemos ser muy inteligentes, podemos tener un coeficiente intelectual alto, y lo que no tenemos es un coeficiente emocional justo. Ya no digo ni alto, ya digo equilibrado y en paz, ¿no? Seguimos trabajando, atravesamos momentos dolorosos. Sin embargo, mientras ella venía a las consultas, fue aprendiendo a reconocer la energía, que era algo que necesitaba salir de esa mente loca, estructurada, con muchas ideas y creencias y todo esto, pero entrar en contacto con ella, con su energía. Y a medida que íbamos trabajando, fui viendo cómo, según iba aprendiendo a trabajar con la energía, también ella, su cara iba cambiando, su rostro iba mejorándose, sus ojos iban recuperando luz, venía con el cuerpo más liviano, más elástico. Y un día me dijo que había decidido que quería hablar con su madre y con su padre y sacar el tema. Tú imagínate, no sé si tenía en aquel entonces 25, 28 años, nunca lo había hablado con ellos, con ninguno de los dos. También es cierto que hay que entender la cultura india, donde los padres son importantes, son respetados, el padre sobre todo, muy respetado, y nunca había hablado a nadie de esto. Sin embargo, se había venido a vivir a Londres, había dejado su país natal y estaba aquí. Había puesto terreno de por medio, pero ya sabemos que da igual cuántos kilómetros te vayas, te alejes de la persona, si realmente la relación, el vínculo no está sanado, es como si lo tuvieras aquí al lado, todo sigue igual. Así que antes de que ella se iba a ir a India, antes de que ella hiciera este viaje, le propuse que trabajáramos esto, que mirásemos realmente cuáles eran sus intenciones, qué es lo que quería realmente obtener de hablar con ellos y ordenar la energía. Para su sorpresa, porque claro, su mente me decía que quería estar en paz, quería ponerse en paz y quería hablar el tema.
Para su sorpresa, lo que descubrió fue que lo que realmente quería, era humillar a sus padres. Era venganza. Cosa que es muy normal, es justo, en la parte instintiva de la persona es lo que quiere. Tú me haces un daño, me vengo y me quedo tan a gusto. Pero ella quería venganza, ella quería humillarles, quería que los dos reconocieran el daño que le habían hecho, que sobre todo que el padre reconociera el error que había cometido, que aquello era una atrocidad, que su padre le dijera a la cara que aquello, que él estaba loco, que no sabe por qué lo había hecho o que por qué lo había hecho. Quería que su padre se pusiera de rodillas y le pidiera perdón, y quería ella sentirse grande y mirarlo desde arriba y humillarlo. En definitiva, quería que este hombre sufriera la culpa, la vergüenza y la rabia que ella llevaba cargando durante tanto tiempo. Con la madre quería vengarse. Quería que la madre reconociera que no la había protegido y por qué no la había protegido. Te puedo decir que eran como 15 hermanos. Bueno, cuando se dio cuenta de que la intención, lo que realmente quería conseguir ella era esto, se quedó en shock. Y entonces pudo descubrir, en nuestro trabajo, pudo ya darse cuenta de que había estado en su vida esperando que todo el mundo la reconociese y le pidiera perdón por cada mínima ofensa o desquite, o por cada palabra que no había estado en su sitio, o por cada vez que alguien la había hecho sentir vergüenza, culpa y rabia. Fue una gran liberación para esta mujer. Se dio cuenta de lo que pasaba. Y también se dio cuenta de que aunque estos padres hicieran eso, ella no se iba a sentir mejor. Eso no le proporcionaba, no le abría el camino a la paz, que es lo que realmente quería experimentar. Quería sentirse en paz, quería dejar de escuchar ese martilleo que tenía dentro durante tanto tiempo, recordar durante tanto tiempo tantos momentos atroces, situaciones atroces que había experimentado en su infancia. Es duro, es un destino duro, lo sé, y sin embargo es un destino que trae mucha fortaleza. Esta mujer es muy fuerte. Todavía al día de hoy nos conectamos, me manda felicitaciones en Navidad y es una mujer fuerte, es una mujer sana, es una mujer feliz. Sin embargo, tuvo que aprender a reconocer la energía real, lo que había pasado allí. El trabajo se desarrolló reconociendo y estando en paz, reconciliándose ella con lo que a ella le tocó vivir en esta experiencia de vida, en esta vida. Con lo que ella, con su cultura, con sus ancestros, con su linaje, descubrimos muchísimas cosas de su linaje, de los hombres en su linaje, de las mujeres en su linaje y de su vida. Se puso en paz con ella. Si te estás preguntando si habló con sus padres, sí, lo habló. Lo habló con el padre y lo habló con la madre. Pero ya ella no iba con esa máscara de querer hablar y por detrás con la lanza empuñando para hacerlos daño, para hacerlos sufrir, sino iba con una conciencia y una firmeza tal para que ahí se cortara esta cascada de abusos, violaciones, de sexo. También te puedo decir que sus relaciones sexuales cambiaron, su comprensión, todo cambió, todo mejoró. Pero fue un trabajo energético y psicológico. Y esto es lo que te vengo a contar hoy. El orden para que haya realmente una transformación y puedas liberarte, el orden correcto es esto. Primero es energético y con ello va tu comprensión psicológica. De nada te vale que lo sepas, que sepas todo y que no haya cambios. Quiere decir que lo sabes todo a un nivel intelectual, pero no hay transformación, liberación y reconciliación a nivel energético dentro de ti.
Y esto es lo que pasa cuando vamos por la vida esperando que los demás todavía nos reconozcan aquello que nos hicieron en aquel momento, aquel daño, aquella ofensa. No ha habido una liberación energética, no has cortado el pacto energético. Da igual que hayan pasado 30 años, 20, 2 semanas o una hora, sigues ahí atrás, sigues allí. Y eso inevitablemente no te permite vivir en paz y no te permite disfrutar de lo que sí hay a tu alrededor. Y sobre todo, como le pasaba a esta mujer, tu cuerpo terminará por enfermarse, terminará por sufrirlo. Así que en el vídeo de hoy lo que quiero comentarte es, si estás esperando a que los demás te pidan perdón y reconozcan lo que te hicieron, el abuso, la ofensa, la violación, no. Ahí no te vas a sanar, ni te vas a liberar, ni vas a recuperar tu fortaleza. Ese no es el camino. El camino es otro. ¿Ok? El camino es siempre contigo, aunque los demás hayan sido los detonantes de lo que tú estás experimentando, el camino empieza en ti. ¿Ok? El vídeo de hoy lo dejo aquí, es una reflexión por si has tenido que vivir estas experiencias duras, este destino duro, y estoy segura de que la fortaleza está en ti. Si aún no lo has descubierto, trabaja con un buen profesional, con quien tú te sientas a salvo, y a por ello. Hay que transformar la energía, hay que liberarla y tienes que tener una comprensión para que tu psicología en el día de hoy sea sana, muy sana. Cuídate mucho y haz que hoy para ti sea un día lleno de paz y de plenitud. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.